Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre me ha enviado, me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor. Una vez más nos recuerda, San Juan insiste muchísimo, que lo que Él está revelando, queridos amigos, lo que Jesús nos revela, peñande yaro y cuame y añande, no es una cosa propia. Por eso decimos lo remimbou, peñande yara, el Padre que Él mismo le envía a su Hijo. ¿Se acuerdan? San Juan mismo, por eso insiste, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que envió. Jesús es el Remimbo, Oñembo, Aikue, Ayeba. Teñan de Yara, Ombo, Aikue, o Atajanguaisha, Yande Abuitepe, o Atajanguaisha, Yanendiva, Yacajanguaisha, Yandepe, Yandera Pemba, Evala Yapona, Baisha Yapona. Esto es clarísimo, queridos amigos. ¿Cuáles son estos mandamientos que nosotros tenemos que poner en práctica, verdad? Y creo que estos son clarísimos los mandamientos, los 10 mandamientos básicos. Pero después están las otras cosas que serían como normas, reglas, decretos del Señor, etcétera, que nos hacen entender la realidad del hombre, la realidad nuestra. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar para hacer un seguimiento verdadero del Señor? Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Primera parte es decirnos que lo que yo voy a decirles, sino que sino en aquel que me envió. Upeala oñe esea hina benendie. Upeala oikua kasea pm hina evaloi yo estoy aquí, enviado por él. Bueno, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Es decir, aquí, queridos amigos, Juan está insistiendo en lo que ya en el prólogo habíamos también nosotros estudiado y habíamos reflexionado. Cuando dijimos que Jesús es la luz, Jesús entonces es Dios mismo que se ha encarnado, Dios mismo que vino en medio de nosotros, pero ¿para qué? Y justamente para traer la luz al mundo. Ya calcula mi ya guapilla, ya lleva morbi, pañande, ya guatata, ya popona las cosas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine yo a juzgar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Queridos amigos, esto es más claro que el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente algunas veces pues, la gente, y hasta yo recuerdo los jóvenes, ¿verdad? Cuando predicaba retiro ahí en el Salesianito, recuerdo muchos jóvenes, 15 y 6 años, ya de revolución, y entonces esos jóvenes me decían: Padre, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Verdad? Dios es malo. ¿Por qué permite que existan los niños en la calle? ¿Por qué Dios permite que exista corrupción? ¿Por qué Dios? Etcétera. ¿Por qué Dios? Todos los males del mundo, entonces Dios la culpable. Dios la culpable. Ahí vas a ver, de Yara San Juan, y por eso yo, con calma, juventud, andé con calma, le explicaba, también que tuve.
Eres ores hoy na esa caso y poco a poco. Algunos más o menos medio escépticos, pues está pesa, entender, no entender. Otros no entender por ahí, pero ya poseo continuamente. Porque queremos pues nosotros juzgar a Dios y decir que es Dios el que está haciendo mal las cosas. Porque tenemos la actitud de Adán y Eva. No, da, la mujer, la serpiente, pero se incólume, se buenito interés. No, ella de yara. Aquí dice, mira, yo no los juzgo a ustedes, yo no vine para juzgar el mundo, sino que yo vine a salvar al mundo. Yo vengo y les traigo las propuestas, les digo cuál es el evangelio que ustedes tienen que vivir si quieren ser felices, si quieren que exista una nación que valga la pena, un Paraguay que valga la pena. Ni la pena corrupto es, ni la pena monda es, ni la pena bota vela cuánto corrupto no es, oye presentar, apeante, así de sencillo, pero con la llande ya de llande. Eso no es hablar de política, eso es hablar de Dios, eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, queridos amigos, esto tenemos que meter en la cabeza, que si no entendemos esto, quiere decir que nosotros no somos cristianos, no somos cristianos, no somos seguidores del Señor, entonces quiere decir que ya lleva bautizaje, entonces nosotros no queremos un mundo y una humanidad justa, un mundo y una humanidad de acuerdo a los proyectos que tiene Dios para la humanidad y para el hombre. Pero por eso dice, la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará. La palabra que yo he anunciado. O sea, no soy yo el que le va a juzgar, pues vos te vas al infierno, vos te vas al cielo, vos esto. No. Sino que aquí somos nosotros. Es la misma palabra. Porque él nos dice, peala pe, ella poana. Pero cuñan de rucha, peñan de mi hijo, ella porque estudiar que mi hijo, anden de estudiar, hasta ya plaza. Mi hijo, ella porque anden de ella pues, hoy cotan de dependerse y ande, de aprender. No es que tu mamá ya predijo y dijo y te condenó tu mamá o tu papá, no. De Seanderú lo que hicieron es advertirte y decirte y mostrarte el camino. Yo soy el camino, la verdad que te va a llevar a la vida. Opeándola, yo soy el camino, la verdad y la vida. KBV, ¿entiendes? Entonces, queridos hermanos, cuando hago ñandela llama ya veñane pues tu ume. Senda y cuál la nañantende y batapa nañantende seinte. Yo pienso que aquí más bien somos cabeza dura y no queremos esforzarnos por hacer un camino de santidad, un camino de realización. Porque yo no hablé por mí mismo. Él es más seguro todavía de lo que está diciendo y nos está presentando. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Yo no vengo a condenarles, yo vengo solamente a mostrarles el camino que ustedes tienen que seguir para que podamos llegar a tener el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Tengo con la inteligencia, libertad, capacidad de amar, voluntad, la rilla el asunto es, puede calcular, en tu vida espiritual y deja de hacer las cosas negativas. Que así sea. Que así sea.